En lo profundo del paisaje espiritual del budismo tibetano, surgen figuras tan enigmáticas como fascinantes. Los yogis locos, o nyompa, maestros que desafiaron las normas de su tiempo con comportamientos inesperados y en ocasiones incomprensibles. Pero ¿qué lleva a estos individuos, considerados iluminados, a actuar de forma tan imprevisible? La respuesta yace en un propósito más profundo: romper las cadenas de nuestras percepciones ordinarias y revelar la vacuidad inherente de los fenómenos. A primera vista, sus historias pueden parecer extrañas, incluso irreverentes. ¿Cómo es posible que alguien considerado un yogi iluminado se comporte como un loco? Para entenderlo, debemos sumergirnos en el misterio mismo de la mente y la percepción. Entre los nyompa más famosos encontramos a Drukpa Kunley, conocido como el Santo Loco del Himalaya. Drukpa Kunley, 1455-1529, tenía un enfoque radical de las enseñanzas espirituales. Transformaba las convenciones religiosas en herramientas para desafiar el ego humano. Con humor e ingenio, utilizaba gestos desconcertantes, canciones y hasta significados simbólicos alrededor de su falo sagrado para transmitir sus lecciones. Según las leyendas, su irreverencia no era desprecio por las tradiciones, sino una forma directa de conectar a sus discípulos con lo trascendental. Kunley enseñaba que incluso lo más profano puede contener verdad si somos capaces de mirar más allá de las convenciones. Otro de los llamados locos iluminados fue Changnyeong Geruka. Nació en 1452, murió en 1507, conocido como el Loco de Chang. Changnyeong rechazaba cualquier atadura a doctrinas rígidas y abrazaba prácticas aparentemente caóticas para acercar a otros a la esencia del despertar. Fue él quien compuso el famoso Milarepa Namtar, la biografía de Milarepa, uno de los yogis más venerados, convirtiéndose en puente entre el camino ortodoxo y las enseñanzas místicas de la locura divina. Geruka enseñaba que la liberación no solo se encuentra en la meditación formal, sino también en la experiencia directa e inmediata. Una risa inesperada, una paradoja confusa o incluso un acto de aparente desvarío. Finalmente, Unyon Kyungazangpo aparece como la figura menos conocida de este trío, pero igualmente profunda. Para Kyungazangpo, los límites entre lo mundano y lo sublime eran ilusorios. Su locura reflejaba una verdad pura. Todo lo que experimentamos está impregnado de la interdependencia de los fenómenos. Seguía las enseñanzas de Dzogchen, la gran perfección, plasmando su método en la vida cotidiana con prácticas que rompían el molde de lo esperado y nos enfrentaban directamente con la naturaleza de la mente. Sus historias nos recuerdan que la iluminación no siempre llega envuelta en solemnidad, sino, a veces, en formas conflictivas, sorprendentes y hasta divertidas. En conjunto, los nyompa representan una llamada al cuestionamiento radical. Sus historias nos recuerdan que la iluminación no siempre llega envuelta en solemnidad, sino a veces en formas conflictivas, sorprendentes y hasta divertidas. Al mirar más allá del comportamiento aparentemente caótico de estos yogis locos, se revela un mensaje profundo. La verdadera libertad espiritual radica en trascender lo convencional. En un mundo donde las reglas y las expectativas delimitan nuestra percepción, los santos locos nos invitan a dar un paso hacia lo desconocido, abrazar lo imprevisible y reconocer que la realidad misma es una danza eterna de la mente. ¿Hay acaso mayor locura que creer que comprendemos la totalidad de lo que somos?